Hoy es jueves 27 de febrero y el ejército ecuatoriano conmemora 191 años de creación. Esta es la emisión central de Telediario. Bienvenidos y bienvenidas. Se instalarán cámaras térmicas en los aeropuertos del país para detectar posibles casos de pasajeros con enfermedades respiratorias. Los adultos mayores son los más afectados por el coronavirus. Así lo reveló un estudio epidemiológico del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China. Luego de visitar Ecuador, el directorio del Fondo Monetario Internacional decidirá si autoriza para nuestro país el desembolso de $348 millones. En el caso Sobornos, el exasambleísta Cristian Viteri dijo que el dinero que se utilizó en la campaña de 2014 en Guayaquil se recogió en el Colegio de Abogados del Guayas. Estudiantes con discapacidad se graduaron como bachilleres en Guayaquil. Los jóvenes quieren acceder a un cupo para seguir sus estudios en una universidad pública. El ejército ecuatoriano conmemora 191 años de creación con el respaldo del gobierno a las Fuerzas Armadas. Hoy, en Quito, se realizó una ceremonia con la presencia de varias autoridades. En lo internacional, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió mayor atención a las causas que desataron las protestas en Chile y Ecuador. En los deportes, Ener Valencia anotó en la clasificación de Tigres a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Comenzamos. El ejército ecuatoriano conmemora 191 años de creación y en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en el noroccidente de Quito, se desarrolló una ceremonia con la participación de varias autoridades. Alex Llanos se encuentra en el lugar con los detalles de esta información. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Pues efectivamente levantamos esta señal informativa desde la Escuela Militar Eloy Alfaro en el sector de Parcayacu, en Quito, donde se realizó y se llevó a cabo la ceremonia castrense por los 191 años de creación del Ejército Nacional y también por el mismo lapso de tiempo de la gesta heroica de la Batalla de Tarqui. En este marco estuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, quien ratificó el respaldo del Gobierno Nacional a las Fuerzas Armadas. Escuchemos lo dicho por el jefe de Estado. Ahora vivimos días de unidad nacional, vivimos días de civismo, de paz, vivimos días de libertad. Somos un Ecuador hermanado que fortalece día a día su gobernabilidad. Por supuesto, nuestro ejército continúa siendo firme defensor del territorio, enfrentando aquellas nuevas amenazas que siempre se presentan. El narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando, la trata de personas, la corrupción son verdaderamente los enemigos de estos días. Qué alegría poder decir que nuestra frontera norte hoy está en paz, con estabilidad y siempre con mayor control. Con fronteras desguardadas, el gobierno puede seguir trabajando casa adentro por el desarrollo y la prosperidad de todos. Vamos a combatir esos nuevos enemigos de forma conjunta, con las Fuerzas Armadas hermanas de la región también. La estrategia de seguridad que involucra a Ecuador, Perú y Colombia fue presentada en Washington por nuestro ministro de Defensa y recibió el apoyo de Estados Unidos, un país que tiene reconocida experiencia en este tema. La seguridad de nuestros pueblos es prioridad y no escatimaremos ningún tipo de esfuerzo para preservarla. Se habló también de la necesidad de modernizar y trabajar en el perfeccionamiento del ejército ecuatoriano ante las nuevas amenazas que enfrenta el país. Escuchemos lo dicho por el comandante general de esta fuerza, el general Luis Altamirano. Constituirnos en los hacedores de un Ecuador para nuestros hijos, para su descendencia, para que sobre esta hermosa e inigualable geografía edifiquemos la historia que merece este legado dejado, no solamente para vivir de sus glorias, sino para encontrar en la misma historia la inspiración en la construcción de un sendero de progreso y de paz permanente.
Con esta información y pendiente a cualquier reacción que se desarrolle aquí en el sector de Parcayacu, nosotros vamos a continuar contigo desde Estudios Vanessa. Muy buenas tardes. Gracias, Alex. Revisamos otros temas de su interés. El Fondo Monetario Internacional terminó la revisión de metas que Ecuador mantiene con el organismo multilateral. Una misión encabezada por Ana Ivanova visitó el país para revisar el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y sociales. El equipo del Fondo Monetario Internacional visitó el país entre el 11 y 20 de febrero y mantuvo reuniones con autoridades económicas y representantes del sector privado para la cuarta revisión a las metas económicas, sociales y fiscales del país. El informe se presentará al directorio y, si es aprobado, Ecuador recibirá en marzo un desembolso por 348 millones de dólares. En el marco del foro de Davos en Suiza, el 21 de enero pasado, la directora del FMI, Cristalina Georgieva, conversó con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y con autoridades económicas. Tuve una reunión muy constructiva con el presidente Lenín Moreno, conversando sobre el progreso que se ha logrado en la creación de una base financiera sólida para el futuro de Ecuador. Hablamos sobre la importancia de prestar gran atención a los aspectos sociales del programa para asegurarnos de que las personas más vulnerables estén protegidas. El 22 de enero, el ministro Richard Martínez dijo a la cadena Deutsche Welle que Ecuador mantiene un programa con el organismo y resaltó las condiciones del acuerdo. Tenemos acceso a financiamiento, un financiamiento mucho más barato y de mayor plazo, y ese acuerdo tiene un componente extremadamente importante que es la protección social, la protección para las personas más vulnerables. El año pasado el Ecuador incrementó de 600 millones de dólares a 1.000 millones de dólares esa protección social. El 17 de febrero pasado, el ministro de Finanzas dijo a medios de comunicación locales que pese a la brecha existente en la meta de las reservas internacionales, el gobierno es optimista en continuar con el acuerdo porque no es estático y se va actualizando en el marco de las coyunturas que vive el país. La cifra de reservas internacionales prevista era de 4.679 millones de dólares, pero en diciembre el monto alcanzó 3.397 millones. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Atención a lo siguiente, varios países toman medidas de prevención para la propagación del coronavirus. En América del Sur se confirmó el primer caso en Brasil, mientras que la cifra de muertes por la enfermedad es de 2.700. Según las últimas cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento ha habido más de 78.000 casos confirmados con alrededor de 2.700 muertes por el coronavirus. Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó tranquilizar a la población y a los mercados, preocupados por la propagación de la enfermedad, minimizando el riesgo para el país, pero sin descartar nuevas restricciones de viaje. Han dicho que podría ser peor y también dije que podría ser peor. No creo que sea inevitable. No creo que sea inevitable. Creo que estamos haciendo un gran trabajo en términos de mantener las fronteras y en términos de dejar a la gente entrar y revisar a la gente. Además, aseguró que se gastará lo que sea apropiado para enfrentar el brote. Si quieren dar más, haremos más. Vamos a gastar lo que sea apropiado. Esperamos no tener que gastar demasiado porque realmente pensamos que hemos hecho un gran trabajo en mantenerlo al mínimo. En Colombia, el mandatario Iván Duque aseguró que su país está tomando todas las medidas necesarias para enfrentar a COVID-19 que se extiende por el mundo. Yo creo que hay una gran coordinación internacional y creo que todos los países debemos estar tomando todas las medidas preventivas necesarias y, entre otras cosas, hay que hacer una gran campaña para detectar síntomas y, por supuesto, para que nosotros tengamos la posibilidad de tomar todas las medidas de higiene. Mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prohibió la entrada a su país de migrantes italianos y surcoreanos. En su cuenta de Twitter, Bukele enfatizó que los diplomáticos que viajen desde Italia o Corea del Sur tendrán que pasar 15 días en aislamiento. El Ministerio de Salud iraní informó que se han registrado 106 nuevos casos de la enfermedad, lo que ha elevado el número total de personas infectadas a 245. Un ciudadano de Dinamarca fue diagnosticado con el COVID-19 y está aislado en su domicilio. También se registra un contagiado en Noruega. Y en Corea del Sur ya son 1.595 las personas que portan el mortal virus, de las cuales 12 han fallecido. Hace pocas horas se informó que un soldado estadounidense contrajo la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos.
En nuestro país también equipos especializados del Ministerio de Salud Pública mantienen controles preventivos permanentes en aeropuertos, puertos y terminales con el fin de evitar el ingreso del coronavirus al Ecuador. Adicional a ello, se instalarán cámaras térmicas en los 21 aeropuertos del país que permitirán medir la temperatura para detectar posibles casos de pasajeros con enfermedades respiratorias. Se intensifican los controles preventivos en aeropuertos, puertos y terminales para evitar el ingreso del coronavirus al país. En Galápagos, por ejemplo, donde existe una alta afluencia de turistas extranjeros, se lleva un registro de los viajes que ha efectuado cada pasajero que tenga previsto visitar las Islas Encantadas. El historial de los pasajeros con 1 mes o 2 meses de anticipación para ver cuáles han sido sus sitios de visita. Vale la pena decir que ha habido operadores que en su momento, por voluntad de ellos, han cancelado la visita de grupos cuando han identificado que provienen de lugares donde el virus está activo. Los controles también se realizan en los accesos marítimos a las islas. Ese acceso marítimo cuenta también con unos procesos de control, coordinado también con delegados del Ministerio de Salud Pública. Incluso una misión de la Organización Panamericana de la Salud visitará en las próximas horas Galápagos para fortalecer las medidas de prevención. Siempre tiene que llevarse a cabo una evaluación sobre la capacidad de respuesta, los niveles de vulnerabilidad y los elementos que se tengan que fortalecer en caso de que se produzca una situación como esta de contagio. Adicional a ello, en los 21 aeropuertos a nivel nacional se instalarán cámaras térmicas de la Dirección Nacional de Aviación Civil que permiten medir la temperatura de las personas, facilitando detectar posibles casos de pasajeros con enfermedades respiratorias. Van a servir para un medio de control adicional al procedimiento que ya tiene establecido el Ministerio de Salud Pública. En Ecuador no existen casos de coronavirus, por ello el llamado a la ciudadanía es a mantener la calma y a informarse a través de canales oficiales. Y lo que no tenemos es casos, estamos tranquilos, no hay ningún paciente que podría alertarnos. El Ecuador tiene ya los reactivos necesarios para poder tomar las muestras. El Ecuador está tomando todas las medidas que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan para estos casos. Santiago Tello, Medios Públicos. Y según información de la agencia iraní IRNA, la vicepresidenta de Asuntos de la Mujer y la Familia en Irán dio positivo para el coronavirus. El viceministro de Salud de Irán y el legislador iraní Mahmoud Sadehi también fueron diagnosticados con el COVID-19 el pasado 25 de febrero. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó: estamos en un punto decisivo en la epidemia de coronavirus y ningún país debería asumir que no tendrá casos. Sería un error fatal. Mientras tanto, un estudio epidemiológico publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China revela que los adultos mayores entre 50 y 59 años de edad son los más afectados por el coronavirus. La muestra también indica que las mujeres son más resistentes a la enfermedad. El COVID-19 es un virus nuevo cuyas características se les va descubriendo conforme avanzan los días. Un estudio epidemiológico publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, basado en una muestra de 72.314 pacientes, responde a algunas inquietudes sobre la enfermedad. Una de las particularidades del virus es su afectación a personas mayores que ya padecían ciertas patologías. Así lo manifiesta la doctora Catalina Salinas. La mayor mortalidad en personas mayores de 65 años, personas que tienen otras enfermedades, como por ejemplo personas que tienen problemas respiratorios, problemas de corazón, diabéticos. Según el estudio, los más afectados con enfermedad son las personas cuya edad está comprendida entre los 50 y 59 años de edad. El estudio revela más respuestas. En un segundo cuadro observamos que las muertes por el COVID-19 se centran en personas con mayor edad. Estas personas mayores que ya tienen algún daño estructural en sus pulmones, en sus defensas, una cascada inflamatoria, que es la respuesta del sistema inmune. El sistema inmune reacciona con inflamación. Tal vez en esas personas esta respuesta inflamatoria es muchísimo más dañina. Asimismo, en la muestra se puede observar que el virus apenas afecta a niños y adolescentes menores de edad. En ellos tal vez se ha dado enfermedades leves, pero se recuperan y no hay
neumonía, casi no ha habido, sí ha habido casos de muerte, pero llama la atención el bajo número. Otro de los datos interesantes que muestra el estudio es la mayor resistencia de las mujeres al coronavirus, pues un 64% de las muertes afectan a hombres y el 36% a mujeres. No obstante, el coronavirus es una enfermedad contenible, es quizá la mayor develación de la enfermedad. China ya ha conseguido frenar el nuevo coronavirus, un avance que demuestra que la enfermedad no es un enemigo invisible. Desde su pico de brote en enero, el número de nuevos casos disminuye progresivamente. Un dato no menor, pues significa que el COVID-19 puede ser controlado y de esta manera se puede evitar una pandemia. Así lo manifestó el principal de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y los mercados bursátiles del mundo sufren pérdidas que se incrementan a medida que avanza el COVID-19. América Latina también se ve afectada tras la confirmación del primer caso en Brasil. El impacto económico que ocasiona el nuevo brote de coronavirus es mayor a medida que se incrementa el número de víctimas mortales y contagios. Luego que Brasil confirmara el primer caso en el país, la bolsa brasileña registró pérdidas del 5%, la mayor baja en el mercado bursátil de la nación desde 2017. En México, el peso sufrió una depreciación tras las declaraciones de oficiales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que advirtió el martes que el país debe prepararse para un brote del coronavirus. Mientras tanto, en Chile, la Bolsa de Comercio operó con una baja del 0.46% y aunque el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que la propagación del virus no ha dejado un gran impacto en la economía del país, se avisora un mayor porcentaje de bajas debido a la dependencia de las exportaciones hacia China. En otras partes del mundo como Estados Unidos, The Wall Street se recuperó después de varios días de pérdidas que hicieron caer la bolsa de Nueva York en un 6%. Pero otros mercados financieros continúan afectados por la sombra del COVID-19. El yen japonés, además de los bonos estadounidenses y alemanes, se dieron ganancias recientes mientras que los precios del petróleo se mantienen en caída. Varios analistas avisoran potenciales afectaciones a la oferta y la demanda global debido a la suspensión de numerosas actividades industriales y económicas en Asia y Europa, a lo que se suma el temor por las interrupciones en las cadenas de suministros. Coralía Pérez, Medios Públicos. 13:18. Revisamos otros temas. Los dineros que utilizaron en la campaña de 2014 en Guayaquil se recogieron en el Colegio de Abogados del Guayas. Así lo dio a conocer el exasambleísta Cristian Viteri en el testimonio que rindió este jueves dentro del juicio en el caso Sobornos 2012-2016. Olga Velasco está en la audiencia de juicio y nos tiene más detalles. Muy buenas tardes. Vanessa y amigos televidentes, buenas tardes. En el 10º día de juicio en contra del expresidente Rafael Correa y 20 personas más por el delito de cohecho, se continúa con la presentación de la prueba documental y testimonial de los procesados. Una de las revelaciones la efectuó Cristian Viteri, ex asambleísta y quien es parte del caso por ser coordinador de la campaña de Viviana Bonilla a la alcaldía de Guayaquil en 2014. En cerca de 1 hora y media indicó que existió una estructura de la que él no participó, pues él no manejó recursos, añadió. Viteri reveló que los dineros siempre se retiraron en el Colegio de Abogados del Guayas. Recordemos que el presidente de esta institución era Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez desde 2013. A decir del ex asambleísta, los dineros retirados luego se depositaban en 2 cuentas del Banco de Fomento, desde donde se destinaban los recursos para las acciones de campaña en la provincia. Viteri manifestó que Laura Terán era quien le informaba de los envíos y que supuestamente le indicaba que provenían de Alianza País. Además, Viteri desmintió lo que Terán dijo en su testimonio anticipado, quien indicó que le entregó personalmente $100.000. Viteri también explicó que hay facturas que constan en el proceso con la empresa Equitesa que obedecen a los servicios que proveyó con su estudio jurídico. Resaltó también que existen otras facturas dentro de dichos registros efectuados por Laura Terán y Pamela Martínez que son falsas. En este contexto dio a entrever que hay dineros que se le atribuyen y que no existieron. Ante ello cuestionó que habría un desvío de fondos y de ser así Martínez y Terán, ¿qué hicieron con ese dinero y a dónde reportaban?, se preguntó. Tanto el testimonio de Viteri y de 4 personas más fueron parte de la prueba que presentó la defensa del ex asambleísta, además de la prueba documental. Para hoy el tribunal de este caso citó
a 6 procesados a presentar sus elementos probatorios. Hasta lo que va de esta jornada se ha avanzado con el de Cristian Viteri. Para la tarde se espera conocer de los 5 restantes. Entre ellos están el exmandatario Rafael Correa, Jorge Glass y Alexis Mera. Esa es la información que se ha desarrollado en la Corte Nacional de Justicia. Continuamos con más en estudios contigo, Vanessa. Buenas tardes. Gracias, Olga. Buenas tardes. La ampliación en nuestras emisiones de la tarde y noche. Mientras tanto, le contamos también que el secretario anticorrupción, José de la Gasca, se refirió al papel que cumple el organismo en un encuentro con estudiantes de educación superior en San Borondón, en la provincia del Guayas. Junto a estudiantes de Derecho de la Universidad de Espíritu Santo, ubicada en el Cantón San Borondón, el secretario anticorrupción José de la Gasca se reunió para abordar temas como lo que denominó delitos de cuello blanco y evitar que las futuras generaciones terminen involucradas en este tipo de delitos. Revertir esa tendencia de la costumbre, de la cultura a favor de la corrupción, del pensamiento, de la impunidad, sino más bien generar espacios de diálogo y debate para que podamos incentivarlos en que ellos sientan, piensen y actúen. Durante su intervención, el secretario anticorrupción señaló la importancia de una legislación pertinente para detectar estos casos y resarcir los daños. Además, destacó la participación ciudadana a través de la denuncia, algo a lo que no se debe temer. Existe este nuevo mecanismo que es las denuncias anónimas, en el cual el ciudadano puede tranquilamente hacerlo sin que su personalidad salga a la luz. Los estudiantes consideraron que la cita será beneficiosa para el momento en que ejerzan su profesión. Me parece muy importante porque como futuros abogados tenemos que tener siempre presente la ética y esto es lo que él nos demuestra en esta charla. Lo importante que es poder denunciar la corrupción y poder decir que no. Cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias se abordaron en la charla. El secretario anticorrupción indicó que desde el organismo que preside se crean las condiciones para abordar estos casos y que a esto se debe sumar la cooperación interinstitucional para ser eficientes. De la Gasca dejó un mensaje a la ciudadanía. Que se involucren, que sepan que los honestos somos más, que la transparencia es real, que la lucha contra la corrupción es real, es genuina y que cuando vean un acto de corrupción lo denuncien, claro que sí. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El Comité por la Institucionalización Democrática entregó a la Asamblea Nacional más de 113.000 firmas de respaldo para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El titular de este organismo rechaza esta pretensión. Son 8 cajas, cada una con 20 carpetas que contienen en total más de 113.000 firmas de respaldo para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pablo Dávila, vocero del llamado Comité por la Institucionalización Democrática, explica el trámite de aquí en adelante tanto en la Asamblea como en el Consejo Nacional Electoral. La Asamblea tiene 72 horas para remitirlo al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral debe empezar inmediatamente el proceso de revisión de las firmas y cumplido la revisión y la validación, eso debe regresar a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tendrá un proceso de discusión en 2 debates diferentes para discutir el contenido de la propuesta. Para el integrante del comité y analista político Hernán Pérez Luz, el actual Consejo de Participación Ciudadana no cumple con su objetivo. Creo que el país está consciente. Creo que los señores que están dirigiendo el Consejo de Participación han hecho méritos suficientes para mandarlos a la casa. La respuesta del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, vino minutos después. Ha realizado algunas gestiones. Hemos atendido 336 pedidos, 1.522 denuncias, 11 orientaciones jurídicas. En el 2019 se han elaborado 111 informes de investigación que fueron aprobados por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La consejera Ivette Estupiñán advirtió que la revisión de las firmas debe ser un proceso exhaustivo. A su juicio, hay dudas de la transparencia con la cual se motivó la solicitud de las rúbricas. Ya que han estado engañando a la ciudadanía para recoger las firmas, diciéndoles que se va a reducir el número de asambleístas y no les habían dicho que era para eliminar también al Consejo de Participación Ciudadana. El Comité por la Institucionalización Democrática aspira como máximo que la consulta popular para que el pueblo decida si se elimine el Consejo de Participación Ciudadana se realice como tope máximo el mismo día de las elecciones generales, en febrero del 2021. Javier Ceballos, Medios Públicos.
13:25. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Mándenos sus comentarios por la red social Facebook. Encuéntrenos como @telediario_es. En Twitter como @telediarioes. O puede visitar también nuestra página web www.ecuadortv.es para conocer más de nuestra programación. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión central de Telediario. Ya venimos con más información de su interés. Continuamos. Las autoridades del Consejo Nacional para las Discapacidades mostraron su preocupación por la baja participación política de las personas con discapacidad en las elecciones de 2019. Se registró un poco más del 1% de candidatos de este sector de la población. El presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades, Javier Torres, en compañía de las autoridades de la función electoral, presentó este jueves el informe de observancia al proceso electoral de 2019. Ahí se dio a conocer que para ese entonces, el total de personas con discapacidad fue de 477.958. De ellas, el 82,77%, es decir, 395.588, estuvieron habilitadas para votar. Intervenimos en 100.125 en las mesas de atención preferente, voto asistido y plantillas braille. Un aspecto que destacó Torres es que con el pasar de los años, el nivel de participación de este sector de la población se ha ido incrementando. En 2019 llegó al 75,58%. Sin embargo, un tema que reflejó el informe presentado es que de los 81.149 candidatos, entre titulares y suplentes, solo 1.528 eran personas con discapacidad, es decir, apenas del 1,5%. Este bajo porcentaje también se vio reflejado en las autoridades electas. Hemos logrado que de las total de autoridades electas, que fueron 11.076, 156 autoridades son que tienen alguna condición de discapacidad y que han participado, han sido electas. El consejero electoral José Cabrera manifestó que la participación política de las personas con discapacidad es un tema pendiente, pero que se lo está trabajando en el seno del organismo. Nadie se puede quedar atrás en un proceso electoral. Según Cabrera, para los próximos comicios de 2021, se cambiaron los requisitos para que las personas con discapacidad puedan acceder al programa Voto en Casa. Se incremente a las personas que tienen el 75% de discapacidad y 50 años de edad. Antes era el 75% de discapacidad y 65 años de edad. El voto para este sector de la población es facultativo. Ronito Apanta, Medios Públicos. La Fiscalía investiga un posible delito de femicidio en Guayaquil. Se trata del hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 36 años y su hijo de 4. El hecho ocurrió al sur de la urbe durante el feriado de Carnaval. En un video se muestra cómo el sujeto abandona la vivienda. El hecho fue conocido por la Policía Nacional horas después de que un familiar de la víctima intentara visitarla y se dio cuenta que había fallecido en compañía de su pequeño hijo. La autoridad judicial calificó el hecho como asesinato luego de encontrar una sustancia en vasos y la respectiva autopsia de los cuerpos. Indica de que se trata de un infarto, de una intoxicación. Esto es netamente un aporte científico. El comandante de policía de la zona 8 aseguró que no se reportó a la autoridad violencia intrafamiliar y que se está a la espera de las investigaciones para que la fiscalía determine si se trató de femicidio. Que se presentarán todos los elementos necesarios para que de alguna manera cambie la figura jurídica en este caso y todos asumimos que esto va a terminar en un femicidio. La intención hubo, lo consiguió. La Comisión para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas destaca que en el último año por cada 100.000 mujeres en América Latina se registraron en Venezuela 122 femicidios, República Dominicana 106, Ecuador 104, Paraguay 59, Chile 42, Uruguay 30, Costa Rica 24 y Panamá 20. Tras trabajo de inteligencia, las autoridades policiales indicaron que el victimario fue encontrado en la comuna de Montañita, provincia de Santa Elena, y rindió su versión de los hechos. Un hecho en una escena privada, en este caso con la conviviente y su hijastro, donde deja una sustancia, luego indica de que él había tomado ciertas acciones por su situación emocional. En realidad nos llama mucho la atención que después de haber cometido un asesinato vaya a Montañita en un feriado. En realidad son cosas que sí llaman mucho la atención del comportamiento y de la realidad psicológica de este individuo. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos.
Este 28 de febrero vence el plazo para que se presenten los alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Paola Guzmán, quien se suicidó en el año 2002 luego de ser acosada y abusada sexualmente por el ex vicerrector del Colegio Miguel Martínez Serrano de Guayaquil, institución en la que ella estudiaba. El caso de Paola Guzmán, quien se suicidó en 2002 luego de ser acosada y abusada sexualmente por Bolívar E., ex vicerrector del Colegio Miguel Martínez Serrano de Guayaquil, vuelve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos este viernes con la presentación del último informe de los hechos que deberá presentar el Estado ecuatoriano. La Corte recibe los alegatos finales y en un tiempo, yo creo que esto será en unos 3 o 4 meses, emitirá su resolución con la responsabilidad estatal eventualmente o no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos alegó que la presunta víctima habría sufrido violencia sexual por parte del vicerrector y el médico del colegio al que asistía, que también le practicó un aborto, además de que habría existido un nexo causal entre ello para que Paola se quite la vida con la ingesta de 11 diablillos. Es posible que se haya podido provocar el colapso psíquico en el que Paola del Rosario no pudo tramitar más el conflicto y pasó al acto suicida. La manda a mi hija para que hable con el doctor del colegio, para que le ponga una inyección abortiva. Y este sinvergüenza también quería abusar de mi hija, querer tener relaciones. Según el penalista Miguel Angulo, en este caso existe responsabilidad por parte de funcionarios del anterior gobierno por no investigar y sancionar a los responsables del abuso sexual del que fue víctima Paola Guzmán. Esto pasó desapercibido por el anterior gobierno y hay que decirlo con todas sus letras. No se estableció unas medidas de prevención. El 28 de enero de 2020, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Fernanda Álvarez, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, pidió disculpas a Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán, por las acciones y omisiones del Estado sobre el abuso sexual del que fue víctima la niña por parte del ex vicerrector del Colegio Miguel Martínez Serrano de Guayaquil. Santiago Tello, Medios Públicos. Es importante que usted sepa que las mujeres y sus hijos que son víctimas de algún tipo de violencia pueden encontrar un refugio y hogar seguro en Quito. Se trata de la Casa de la Mujer, que busca romper los círculos de violencia y garantizar una reinserción laboral, social y educativa. Es la segunda casa de acogida que funciona en Quito, que fue inaugurada a finales de enero con el objetivo de brindar auxilio a mujeres mayores de 18 años. No puede evaluarse nunca la violencia solamente en términos de violencia física o sexual. La violencia psicológica, que es la predominante y de hecho la base para todos los otros tipos de violencia, tenemos que tomar ya en cuenta que debemos actuar. La bienvenida es una motivación a través de un espiral dibujado con plantas en uno de los patios para romper el círculo de violencia y diseñar un camino con metas, sueños y un ambiente seguro y sin miedos para sus hijos. Cada una recibe una planta como parte del cambio. Eso es un trabajo de acceso a la restitución y reparación de los derechos de las mujeres. El ingreso y la salida del hogar es voluntario. La permanencia tampoco tiene un límite de duración. Aquí reciben 5 comidas diarias y vestimenta. Pueden estar desde un día, horas o pueden estar meses, en función de cada caso. Y hay otros casos que se requiere simplemente para reducir el riesgo durante unos días mientras encontramos una red familiar. No tiene costo. Todo es acceso libre, las atenciones legales, de trabajo social, psicológicas. 10 personas trabajan en la Casa de la Mujer, adscrita al Patronato San José del municipio de la capital. El derecho a la educación, tanto de las mujeres como de las niñas y los niños. Sobre todo en el caso de niñez y adolescencia, tenemos que tomar otro tipo de medidas, como es el caso de la modalidad de aulas hospitalarias. Tratamos de tener un acceso a la bolsa de empleos para aquellas mujeres que se encaminan más hacia eso. La atención es ininterrumpida durante las 24 horas. Brindan el apoyo legal y acompañamiento para que la violencia no quede impune. Estamos todavía hablando de que existe un alto riesgo de que vuelva a suceder o peor termine en un femicidio. Los datos como nombres de edad o teléfonos son confidenciales en este lugar, con el fin de que el agresor no pueda localizar a las víctimas. Tampoco se puede revelar la dirección del refugio. Por temas de seguridad es que voluntariamente se cedan los celulares. La Casa de la Mujer tiene 3 plantas y capacidad para acoger a 40 personas. Si usted atraviesa una situación de violencia, lo primero es no callar.
puede acudir a la Casa de la Mujer. Comuníquese al 096-713-1262. Puede ser a través del ECU 911, que es el sistema prioritario donde se establece ya la evaluación de riesgo. El presupuesto destinado para el funcionamiento de la casa es de $400,000 al año. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 177 bachilleres con discapacidad se graduaron en Guayaquil, Durán y San Borondón. Sus docentes señalaron que para alcanzar este objetivo es fundamental el rol de la familia. 26 jóvenes con discapacidad de la Unidad Educativa Especializada Manuel Espejo de Guayaquil se graduaron de bachilleres. Uno de ellos es William Guerrero, quien presenta discapacidad intelectual del 81%. Él se mostró feliz por el logro alcanzado. Súper contento por estar en la zona de la escuela. Otro de los recién graduados es Robinson Macías, quien seguirá su formación en la Universidad de las Artes, pues quiere ser cantante. Porque tú me miras y no cuento lo mismo que tú, cuento lo mismo que tú, digo te enamorando. Estoy feliz, estoy contento primero a Dios porque, bueno, mis compañeros, y estoy feliz por toda la gente que me ha apoyado mucho. 177 jóvenes con discapacidad se graduaron de bachilleres en Guayaquil, Durán y San Borondón. Los padres de familia mostraron su felicidad por el logro de sus hijos. Y por el hecho de ser unos niños con discapacidad no significa que hay que encerrarlos. A ellos hay que ayudarlos día a día. La Unidad Educativa Especializada Manuel Espejo recibe estudiantes con todo tipo de discapacidad, en su mayoría intelectual, quienes reciben una instrucción acorde a su condición. Entonces verificamos a través de una evaluación psicopedagógica qué tipo de habilidades, qué tipo de necesidades educativas, y con eso trabajamos. No solamente se trabaja en este caso con el estudiante, se trabaja con el padre de familia. Para Teresa Toledo, en Ecuador sí existe la legislación necesaria para atender a personas con discapacidad, pero considera que hace falta ponerla en práctica. Yo creo que hay que difundir más, hacer mayor campaña de sensibilización. En cuanto a los perfiles profesionales de las universidades, también nos falta fortalecer mallas en cuanto a las profesiones. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En Guayaquil se registró una intensa lluvia que duró cerca de 2 horas, lo que provocó una tormenta eléctrica e inundaciones en varios sectores de la urbe. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos hizo algunas recomendaciones a la ciudadanía. Cerca de las 17:30 inició la lluvia en el puerto principal. La continuidad de la misma provocó que se inundaran de inmediato varios sectores del norte de la ciudad. Ciudadanos consultados aseguran que es necesario que las autoridades trabajen en un sistema óptimo de alcantarillado. Quizá el invierno es fuerte, pero de otra manera el descuido de las autoridades, que no han, yo digo por mi sector, se inunda. Vaya usted a Capitán Nájera, Andrés Marín y Lizardo García, ese es un río Capitán Nájera. Yo creo que es una sugerencia muy particular, creo que sí. Entonces yo sí veo que hay un poquito de descuido de la autoridad en este caso. Las alcantarillas deberían de destaparlas más para que pueda fluir el agua, y lamentable lo de ayer. No fluye pues el agua y los carros sufren la consecuencia, el ciudadano. Pero asimismo indican que es un tema de corresponsabilidad ciudadana, evitar que se obstaculicen las alcantarillas. Está mal eso porque el problema de las alcantarillas, que la gente bota la basura a las calles, porque muchas enfermedades, humedades, tiene que usted mojarse en esas aguas sucias, tirarse al agua y todo. La fuerte lluvia provocó una tormenta eléctrica que fue captada por varios videos caseros registrados a través de las redes sociales. Ante lo ocurrido, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, a través de su cuenta de Twitter, emitió algunas recomendaciones de qué hacer durante una inundación. Evita acercarte a cables y a postes de luz. Podrían generar fuertes descargas eléctricas. Busca un lugar seguro en un sitio elevado. Pon atención a las indicaciones de las autoridades a través de las fuentes oficiales. Aléjate de los cables de electricidad y desconecta los aparatos electrónicos. No camines cerca del agua o intentes cruzar cauces de ríos. El agua arrastra objetos que pueden golpearte. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Noticias internacionales. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió mayor atención a las causas que desataron olas de protestas en países como Chile y Ecuador y expresó preocupación por la actual situación de Bolivia.
En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet habló de las violaciones de los derechos humanos y fue enfática en realizar una solicitud: garantizar que se fijen responsabilidades de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas en Chile y Ecuador. En Chile y Ecuador, como en otros lugares, es necesario garantizar la rendición de cuentas por la violación de los derechos humanos. Además, indicó que envió misiones de investigaciones y que ya entregaron recomendaciones para procesar y juzgar estas violaciones en ambos países. La oficina ha proporcionado recomendaciones a los gobiernos y a la sociedad civil para una hoja de ruta sostenible guiada por las normas de derechos humanos. Bachelet también abordó la situación de Bolivia, asegurando que lo ocurrido en dicha nación desde octubre pasado ha dejado al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos registrados en operaciones del ejército y la policía. La situación de Venezuela no la dejó de lado. Y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Mi oficina también inició conversaciones para la adopción de un protocolo que nos permitiría observar juicios y monitorear el respeto de garantías judiciales. Y sobre Brasil se refirió a la crisis medioambiental. En Brasil, los ataques contra los defensores de los derechos humanos se llevan a cabo en el contexto de importantes retrocesos de las políticas para proteger el medio ambiente. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Chile celebrará un referéndum en abril para cambiar o no la Constitución de Pinochet aprobada en 1980. Esta decisión se da después de las protestas del año pasado en búsqueda de un mejor sistema de salud, educación y servicios básicos. Chile lanzó formalmente una campaña electoral que culminará el próximo 26 de abril en un plebiscito para decidir si se reemplazará la Constitución vigente en ese país. Un reclamo que surgió en medio de las protestas que desde octubre de 2019 demandan mejoras sociales. La campaña, sin embargo, inicia con posiciones divididas, aunque diversas encuestas anticipan que se aprobará el sí a una nueva Carta Magna. El oficialismo, que aglutina a conservadores y derechistas, impulsa el rechazo a cambiar la Constitución, mientras la oposición de centro-izquierda busca reformas. La campaña para implementar o no una nueva Carta Magna se desarrollará en prensa escrita, en radios y en la calle. En un mes se sumará una franja televisiva gratuita. Los partidos contemplan una intensa campaña callejera y visita puerta a puerta para conquistar a los 14 millones de electores habilitados en Chile. La Constitución que actualmente rige en este país fue aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet e implantó en el país el modelo neoliberal, privatizó servicios básicos y creó sistemas de educación y salud privados que no son asequibles para muchos. Y aunque ha sido modificada en 31 ocasiones, varios la ven como una de las causas de inequidad que llevó a los chilenos a salir a las calles a protestar. Este es un momento histórico que estamos viviendo en Chile. Hoy en día que los movimientos sociales, principalmente las organizaciones sociales y la juventud, se dispongan al trabajo de una nueva constitución es fundamental, porque hoy en día lamentablemente todas las carencias y precarizaciones que tenemos en Chile es producto de una constitución que además se hizo en dictadura, una constitución totalmente ilegítima. El presidente del Senado, Jaime Quintana, meses atrás ya dio ciertos detalles de cómo se realizará el próximo plebiscito. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. A, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? B, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? Carla Arcentales, Medios Públicos. Conmoción en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, tras un tiroteo que dejó 6 muertos en una fábrica de cerveza. Decenas de ambulancias y vehículos policiales acudieron a la zona. Los medios de comunicación informan que el agresor se suicidó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al atacante, un ex trabajador de la compañía, de asesino malvado. Este es el 4º tiroteo del año en Estados Unidos, que hasta ahora deja 12 personas sin vida. Y en Tailandia, 3 canales de televisión fueron multados con $15.000 por su irresponsable cobertura de la matanza de 29 personas perpetrada por un soldado hace más de 2 semanas en la ciudad de Nakhon. La Comisión Nacional
de Difusión y Telecomunicaciones indicó en un comunicado que las multas son por vulnerar la ley que prohíbe mostrar contenido que afecta el orden público, la moral o la salud mental. Según la comisión, los canales emitieron detalles comprometedores de la operación policial en directo y además realizaron una cobertura sensacionalista del ataque de un sargento que fue abatido por la policía. 14 horas en punto, así finaliza la emisión central de Telediario. Gracias como siempre por su preferencia. Ya viene Fanático.